Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con Daniela Torres de la Fundación Fungi en nuestra tercera charla del reino, donde queremos aprender. Nuestro tema era un nuevo reino, ni plantas ni animales. ¿Ya? Ese es lo que queremos ir aprendiendo. Y ya hemos tenido dos charlas muy entretenidas que están en nuestra web, si quieren verlas. Y Daniela hoy día tiene unos excelentes invitados, así que la voy a dejar a ella para que se presente y que también presente a sus invitados. Daniela. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias nuevamente al Centro Cultural España por abrir estos espacios, hablar de los hongos, que por supuesto es mi tema favorito. Pero hoy día no estoy sola. Vamos a hablar de un tema muy interesante que nos preocupa y nos acontece a todos y todas, que es la conservación. Y específicamente en los hongos. ¿Qué significa la conservación del reino fungi? ¿Por qué es importante? Y como les comentaba, no estoy sola. Para eso tengo dos grandes instituciones muy importantes y que están trabajando constantemente en este tema. Así que los invito a Luis Fran, a Andrea, a Leticia, que puedan encender sus cámaras y los voy a ir presentando. Hola, 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 hola. Bueno, Luis y Andrea pertenecen a la organización Funga Conservation. Ellos están conectados en este momento desde Costa Rica, así que desde ya les agradezco hacerse este espacio para hablar de esto tan importante. Funga Conservation trabaja en la divulgación científica, en la educación, en el micoturismo, diseño en planes de conservación, ciencia participativa, inventarios participativos e investigación sobre los hongos. Además, son los productores del primer podcast costarricense sobre divulgación científica del reino de los hongos, llamado La Voz de los Hongos, en donde conversan sobre la funga, desarrollo sustentable y estrategias para la conservación ambiental de hongos. Además, tenemos a otra gran invitada de aquí al lado de la cordillera, Leticia, de Hongos de Argentina. La Fundación Hongos de Argentina para la Sustentabilidad tiene dentro de sus objetivos el crear y promover la investigación, concientizar sobre la diversidad fúngica y su rol en el ecosistema, su interacción también con los otros organismos y sus potenciales usos a través del desarrollo e investigación. Ambas instituciones las pueden encontrar en Instagram, en el caso de Hongos de Argentina, @Hongos de Argentina, en el caso de Funga Conservation, @Funga Conservation. Muchas gracias por estar acá, chicos, chicas. De verdad les agradezco hacerse este espacio. Yo creo que a todos nos acontece este importante tema. Y para comenzar me gustaría, yo hice una breve introducción, muy breve porque el trabajo que hace cada uno es realmente impresionante, sobre todo en un tema tan difícil de abordar a veces, ¿cierto? Que son los hongos. Así que, bueno, me gustaría que también nos hablaran de cuáles son sus iniciativas, quizás sus proyectos más relacionados a la conservación, y de a poco nos vamos a ir entrando en este tema. Muchas gracias por estar acá. No sé qué, si quieren empezar, Luis, ¿puedes hablarnos un poco más de lo que significa Funga Conservation o lo que hacen actualmente? Hola, muchas gracias por la invitación al Centro Cultural España, a Daniela, Fundación Fungi. Desde Funga Conservation estamos súper emocionados por esta participación en este espacio. Le comento, ¿verdad? Para los que no saben, la palabra funga es parte de la nueva propuesta que nació en América del Sur, las tres Fs, flora, fauna y funga. Y nos inspiramos, ¿verdad? Para conservar la funga del planeta, la funga de Costa Rica. Y aquí estamos, 2 años ya de existir. Empezamos en el 2019 y nos motivó mucho el trabajo que realizamos en una comunidad indígena Bribri en Talamanca. Realmente las comunidades indígenas son personas que están muy comprometidas con la conservación, muy conectadas con la naturaleza y queremos traer eso a lo que hacemos el día a día. No sé si Andrea quiere complementar un poquito.
Primero quiero decirles que estoy demasiado feliz de estar participando hoy en este conversatorio y le agradezco profundamente a la vida por tener este espacio y esta oportunidad. Eh, lo que dice Luis Fran es muy cierto. Nosotros comenzamos en una comunidad gracias a una iniciativa estudiantil de la Universidad de Costa Rica, con varios micólogos y micólogas de la U que se están formando. Y cuando empezamos a trabajar con la comunidad, es una comunidad bribri, nos dimos cuenta de todo lo que habíamos perdido, de que era importantísimo trasladar estos saberes y que no solo se quedaran en la academia, que pudiéramos alimentarnos de todos esos actores y actrices, ¿verdad? En la conservación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conservación, no solo hablamos de investigación, hablamos también de divulgación, hablamos de planes para poder proyectar rutas, ¿verdad? Caminos para seguir. Hablamos de identificar problemáticas y hablamos de incorporar a las personas para que participen en estos programas de conservación, ¿verdad? No solo hablamos de educación, hablamos de participación. Y la gente participa cuando aman algo, cuando algo le despierta una chispita, cuando algo le llama la atención o de alguna forma entra en el cuerpo, ¿verdad? En una forma entra a la mente como una idea que nace, surge, como el micelio que nos está uniendo hoy. Exacto. Sí, de hecho, bueno, en el conversatorio pasado que hablamos de ciencia ciudadana, obviamente relacionado a nuestro tema favorito, que son los hongos, hablábamos justamente de eso, de la importancia de que las personas también vivan las experiencias para que finalmente se concreten en acciones. Antes de seguir, porque ese tema, o sea, de verdad es que muy interesante, quiero preguntarles muchas cosas. Leticia, si nos puedes contar de qué se trata Hongos de Argentina, ustedes ya llevan hartos años trabajando, varios años, en lo que es la conservación, la investigación, trabajan con micólogos y micólogas que realmente han puesto un pie importante en este tema. Y bueno, primero, buenas tardes a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Justo se nos cortó Leticia. Bueno, esperemos que vuelva en algún momento, nos cuenta un poquito. Pero para entrar de lleno al tema que nos convoca hoy en día, me parece súper interesante que una iniciativa como Funga Conservation haya empezado a través de los pueblos originarios y del empuje de los estudiantes, que creo que son dos temas muy relevantes y que dan mucho pie para llevar a cabo ciertos planes. Pero me gustaría saber qué los conectó, primero conocerlos un poco y que la audiencia que esté viendo esto los conozca y cómo ustedes conectaron con los hongos y cómo eso, entiendo que así nació Funga Conservation, pero cómo nació en ustedes la idea de dirigirse hacia los hongos y cuidarlos y conservarlos y trabajar para ellos y por ellos. Creo que esa pregunta es como algo que por lo menos desde mi parte fue algo que fui descubriendo poco a poco. No hay como una experiencia, ¿verdad?, trascendental en mi vida. Ha sido como un camino que he recorrido y que la vida me ha respondido de forma positiva, que aquí es donde tengo que quedarme. Cada vez que hacía un espacio de educación, de divulgación, ¿verdad? Siempre habían respuestas muy positivas y cuando se trabajaba con las comunidades, ¿verdad? En el caso de nosotros con estas comunidades indígenas, siempre como que me llenaba de demasiada como satisfacción al poder compartir conocimiento que habíamos aprendido en la academia, pero de una forma más horizontal. Y creo que fue como ya cuando empezamos a tener
todos los resultados positivos de este proyecto en nomicología fue cuando, por lo menos desde mi parte, fue que, ok, aquí estoy y aquí me quedo, porque definitivamente es donde hay mejores resultados a nivel profesional, es donde hay más satisfacción, es donde hay más pasión, ¿verdad? Que es algo que a mí me llena de demasiada energía, demasiada motivación, se me iluminan los ojos cada vez que hablo sobre los hongos en cualquier espacio. Entonces fue como eso, darme cuenta que am, la forma en cómo puedo comunicar lo que a mí me gusta, a la gente le gusta y afortunadamente vamos por muy buen camino. Qué bueno. Vieras Vamos a que, aprovechar. vieras que a Perdón. mí me pasó Perdón, que, Andrea, que te interrumpa porque ay, quería aprovechar que Leti se nos unió. Leti está en una situación de viento en este momento en su país, entonces Mucho. se corta un poco la comunicación. Pero antes de seguir, que me interesaría mucho conocer tu historia, Andrea, también, si nos puedes contar, Leti, ¿qué es Hongos de Argentina? Bueno, voy a tratar de ser breve, así no se vuelve a cortar, porque de verdad el viento que hay acá, en todo el país está habiendo problemas de conectividad. Hongos de Argentina es una fundación que surgió hace más o menos 10 años, donde trabajamos micólogos y micólogas de todo el país, desde el sur más sur hasta Misiones en el norte. Entonces, obviamente que tenemos desafíos diferentes, porque nuestro país es muy diverso, entonces siempre escucho, bueno, escuchaba ahora un poquito a los chicos que hablan de sus lugares tan abundantes también, y he visto muchas fotos de Costa Rica que todavía no he tenido la suerte de conocer, pero hay uno de mis hongos favoritos ahí. Y acá por ahí el desafío es otro, ya que en el centro de nuestro país es un ambiente bastante más árido, más seco, y que la diversidad de macrohongos tal vez no es tan como exuberante. Entonces el desafío de la conservación es bastante más intrincado. Pero bueno, Hongos de Argentina tiene como en toda esa diversidad de ambientes, por ejemplo, Emma, que trabaja en Misiones, él trabaja mucho con uso sustentable de la biodiversidad. En Esquel también Gonza, que trabaja bien al sur, donde hace mucho frío y los bosques son bastante parecidos a los que hay en Chile. Trabaja mucho haciendo esto de comunicar y de ver la diversidad que hay y enseñársela, o sea, y compartirla, ¿no? Porque muchas veces pasa que hace poco me tocó viajar a Ushuaia y tenía esta sensación también de que las personas por ahí pasan desapercibidos, ¿no? Y más allá de que se ven y tienen colores y todo, una vez que ven un hongo, empiezan a reconocer. Y como me gusta mucho compartir también la sensación, como que siento que empatizo desde ese lugar donde otras personas en el mundo están haciendo eso, es muy, muy interesante. Y hace poco, Frank Cougar estuvo también participando de la Red List de los. Entonces hay un par de especies que también, como estos ambientes son áridos y cada vez se reduce más el bosque nativo, es muy interesante poner esa información a disposición. Entonces Hongos de Argentina se encarga más que nada de generar y compartir la información sobre los hongos que hay en nuestro territorio. Buena. Yo creo que todos compartimos ese momento del el primer encuentro o ver a personas que tienen su primer encuentro con hongos o que empiezan a mirar a los hongos. Es como maravillarse miles de veces, ¿no? Es como ese compartir tan bonito. Sí. Hoy estábamos conversando para conocernos un poco más de cómo empezaron a dedicarse a los hongos, más allá de donde están trabajando actualmente o los objetivos que tienen en sus fundaciones, sino que cómo ustedes entraron al mundo de los hongos. Andrea, tú quedamos ahí con tu historia y yo la quiero conocer. ¿Cómo te conectaste con los hongos y dedicaste tu vida a esto? vieras que yo comencé a estudiar los hongos en el 2010 y, y ha sido un mundo que me atrapó totalmente. Yo soy muy social y también me gusta mucho el arte y siempre viví esas vidas por separado, ¿verdad? Y me dedicaba mucho, sobre todo, a estudiar hongos microscópicos.
que se llaman hongos endófitos, que viven dentro de los tejidos de las plantas. Y, y trabajaba mucho en el laboratorio, pero siempre me hacía falta esas otras dos áreas, ¿verdad? En mi vida, poder nutrirlas. Y en Fungo Conservation encontré una forma de también de hacer ciencia de buena calidad, ¿verdad? Y también de poder encontrar maneras alternativas para que esta información llegue a otras personas, de otras maneras, a otros tipos de público. No solo ir a congresos, porque yo me he ido a todos los congresos latinoamericanos, ¿verdad? Me fue hasta el brasileño, me he ido, ¿verdad? A muchos congresos presentando las investigaciones. Y, y es muy interesante conocer todo lo que se está haciendo sobre la funga. Realmente los hongos van a salvar el mundo. Y por eso creo que para mí es tan importante esta labor que estamos haciendo todos y todas nosotros que estamos aquí y las otras personas que nos están viendo y las otras iniciativas que también trabajan con hongos, porque están marcando una diferencia. Estamos haciendo que las cosas no solo se queden en una publicación, no solo ahí, ¿verdad? Sino que llegue al corazón de las personas y que se enamoren, que brillen. Como que en un momento tú acabaste con las paredes del laboratorio y te abriste al mundo. Es como que así lo veo, es como haber acabado con esas 4 paredes. Yo también he trabajado mucho en laboratorio y sí, siento que mucho conocimiento se queda ahí, ¿no? Y como no se traspasa. Y es tan importante que las personas sepan, ¿no? Claro. Pero me gusta eso, te veo así como guerrera, ¿no? Como saliendo del laboratorio y abriéndote al reino de los hongos. Me gusta eso de que en estas instituciones, a mí me pasa igual, en Fundación Fungi yo encuentro como un refugio en cómo dedicarme a los hongos saliendo de la academia, que es como muy ligado a la investigación y solamente a eso. Y bueno, lo que hacen todos y todas en estas instituciones, Funga Conservation, Hongos de Argentina, Fundación Fungi, creo que es como saliendo, rompiendo los esquemas que se han ido dando hasta el momento. Oye, y bueno, lo que nos convoca hoy en día es la conservación, ¿cierto? Pero hay muchas personas, y yo creo que probablemente ustedes también sienten esta pregunta muy frecuentemente, y es, ¿por qué debemos conservar a los hongos? ¿O cuáles son las amenazas de los hongos? ¿A qué se enfrentan hoy en día? ¿Por qué hay que cuidarlos? ¿Por qué hay que hacer planes de conservación? Ahí Luis, si quieres empezar tú, ¿por qué? ¿O cuáles son las principales amenazas de los hongos en Costa Rica? Como dice Andrea, los hongos van a salvar el mundo, entonces más bien la pregunta sería, ¿por qué no conservarlos? Ya que ellos nos van a salvar de tantas cosas que tenemos en el mundo, ¿verdad? En esta sociedad. Creo que algo importantísimo que nosotros hemos construido o el discurso de Funga Conservation es dar a conocer la importancia de los hongos y a partir de dar a conocer esa importancia, la gente ya los valora. Entonces les voy a compartir un poquito de cuáles son esos detalles importantes de los hongos. Ellos son la base de los ciclos de la vida, ¿verdad? O sea, donde hay muerte, hay vida gracias a los hongos, empezando por ahí. Si los hongos no existieran, no podría existir todo este ciclo de nutrientes en los bosques, en los espacios naturales. Sin los hongos tampoco podríamos tener montones de productos diarios que utilizamos, ¿verdad? Desde el café de la mañana hasta el chocolate que nos comemos de postre, ¿verdad? Porque todos son productos fermentados. La cerveza que más personas conocen, que es producido gracias al fermento de los hongos, en este caso las levaduras, el pan de masa madre, otro montón de comidas, ¿verdad? Que son más de pueblos originarios como la chicha, por ejemplo, ahí en diferentes lugares, que es el fermentado de maíz, el fermentado de diferentes frutos, que es algo muy importante a nivel ritual en diferentes pueblos originarios, son gracias a los hongos. También ellos ahorita
gracias a la biotecnología, se está encontrando que se pueden convertir el micelio en productos para la sociedad. Entonces se puede sustituir el estereofón en empacado, por ejemplo, que ya existe esa tecnología. En este momento, en el 2021, tenemos la tecnología para sustituir el estereofón, para sustituir el plástico, para sustituir el cuero, gracias al micelio y los hongos en diferentes procesos. Podemos también tener sombreros de micelio, camisa de micelio, fajas, zapatos, un montón de productos del día a día que podemos tener, y si de alguna forma, si ya no los queremos utilizar, van a devolverse al ambiente y no va a contaminar porque es micelio. Y eso, el micelio es la base del suelo, básicamente, como ya les decía. También gracias a la biotecnología pueden tener la capacidad de romper enlaces súper duros que es de contaminantes a base del petróleo. Ellos tienen enzimas maravillosas y pueden descomponer residuos de petróleo, pueden descomponer incluso el plástico, o sea, no solamente lo pueden sustituir, pueden descomponer el plástico y pueden descomponer los neumáticos. Lo que necesitamos en este momento es industrializar eso. Eso se hace, ¿verdad?, en diferentes experimentos a nivel de laboratorio muy pequeños, pero ya tenemos la información de que los hongos tienen esas capacidades increíbles para resolver un montón de problemas que nos están eh, generando demasiada presión en la sociedad, ¿verdad? Sí, Y claro. sin duda, obviamente hay que conservarlos porque nos dan alimento, nos dan medicina, nos ayudan a curar la salud mental, que ahorita es una pandemia, ¿verdad? Súper grande que también tenemos, gracias a las nuevas investigaciones relacionadas al hongo psilocibe, los hongos enteógenos, ¿verdad? Ellos pueden aportar muchísimo a que las personas podamos tener mejor conexión con la naturaleza y mejor conexión con el vecino, dejar de ser tan individualistas. Y lo que restringe todo esto que les estoy diciendo son leyes súper arcaicas, súper desactualizadas, basadas en prejuicios y voluntad política. Lo que tenemos en este momento es esas paredes que son bien difíciles de derribar, pero ahí poco a poco vamos. Ahí poco a poco, pero yo creo que es algo compartido, y no solamente en los hongos, sino que en todos los problemas que estamos enfrentando socialmente. Leti, en Argentina, ¿cuáles son las principales amenazas? O cabe mencionar que todo lo que Luis nos presenta de las bondades de los hongos están en este 5 al 10% del conocimiento de los hongos. Entonces, obviamente, tenemos todo un 90% que conocer y bueno, quizás con qué van a salir estos organismos. Pero ya sabemos el porqué y claramente yo con muchos de los productos que tú mencionaste, yo veo muy difícil mi vida si no existieran. Pero, ¿de qué hay que cuidarlos o cuáles son las principales amenazas que tienen los hongos? En Chile ocurre mucho el tema de la deforestación, la sequía, que me imagino que es algo que compartimos entre todos los países con todo lo que está sucediendo. Pero Leti, me gustaría saber qué pasa en Argentina, cuáles son las principales amenazas o de qué hay que cuidar a los hongos. Bueno, yo de verdad también comparto mucho, creo que fue muy completo y se nota muchísimo el trabajo que tienen en conservación porque a veces todas esas cosas, tenerlas como en esa secuencia tan sistematizada está buenísimo. Yo trabajo con producción de hongos comestibles y dentro de eso hago mucho lo que es producción de hongos nativos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece súper interesante promover eso también. Creo que una de las mayores amenazas que existe, por lo menos en este lugar del país, es el avance de la frontera agrícola. En nuestra provincia, en Córdoba, queda únicamente el 3% del bosque nativo. Nuestros bosques, como yo les contaba antes, al no ser tan exuberantes, también tienen como esta cosa de que parece que fuera lo mismo que estuvieran o no, y sin embargo sabemos que los suelos, que toda la biodiversidad, la que vemos y la que no, es indispensable para que los ciclos de nutrientes sigan sucediendo. En nuestra zona en este momento se están prendiendo fuego los bosques,
y eso es algo muy, muy triste. Creo que en este lugar del mundo, al ser tan poco visible la diversidad de hongos que hay, lo que tenemos que cuidar como si fuera a ciegas es el ambiente donde ellos existen, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos algunos hongos muy lindos, también no nos quedamos atrás, pero muchas veces yo siento que es muy importante esto de que acá existe como formas de raleo, entonces se elimina todo lo que es como sotobosque y quedan solo los arbolitos, pensando que eso es una forma de conservación y entrar en conciencia de que cuando sacamos el sotobosque no solo estamos sacando esas plantas, sino que estamos haciéndonos de un montón de microorganismos que viven en ese espacio, que los suelos son súper importantes, que cómo los tratamos después trae consecuencias como las inundaciones. Acá la frontera agrícola avanza de manera descomunal, somos un país que produce mucho alimento en forma de grano para exportación. Entonces, es un gran desafío plantear eso desde ese lugar y creo que es una de las mayores amenazas, por lo menos en el centro del país, este avance de la frontera agrícola. Qué tremendo, porque se piensa muchas veces que los hongos son como un componente aparte, o dada todas las características que uno le da de fortaleza al reino, piensa que no sufren este tipo de amenaza, pero creo que diste en el clavo en que cuidando los ambientes o los hábitats donde están estos hongos, creo que también es la clave de la conservación en general, porque es imposible hacer la conservación unitaria, ¿no? De un solo individuo. Los hongos, yo creo que a todos y a todas nos ha enseñado justamente lo contrario, de lo interconectado que están todos los elementos que le hemos denominado del bosque. Oye, Andrea, y frente a este desafío que nos dice Leti, ¿qué herramientas o qué acciones podemos tomar para promocionar y para promover y mover las fichas que haya que mover para conservar a los hongos, al reino fungi? Tienes que nosotros utilizamos mucho siempre lo decimos en los conversatorios, ¿verdad? Yo creo que es muy importante pensar global y actuar local, ¿verdad? Porque independientemente de todo lo que está sucediendo, los hongos no tienen fronteras y los problemas tampoco, ¿verdad? Y las uniones y la solidaridad tampoco tienen fronteras, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, Costa Rica es un país muy micofóbico. ¿Qué significa micofóbico? Que no tiene este gran conocimiento como tienen otros países que han conservado prácticas alrededor de los hongos, ¿verdad? No tienen mucho conocimiento sobre los hongos, más bien los asocian con elementos o con organismos negativos, siempre lo asocian con enfermedades, los hongos de los pies, los hongos de la piel, uy, se le pegó un hongo en la nariz, de todo, ¿verdad? Siempre se asocian con drogas, siempre se asocian con enfermedades de los cultivos. Entonces, digamos, en Costa Rica, uno de los grandes retos que tenemos es poder dar a conocer este reino, porque es como las cucarachas, por ejemplo, las cucarachas, la gente, nadie piensa en conservación de cucarachas, ¿verdad? Y no sabemos cómo están. De hecho, creo que no hay especialistas en el mundo en cucarachas, ¿verdad? O tal vez hay muy pocos, pero muy pocos, ¿verdad? Entonces, eh, es importante dar a conocer y que las personas entiendan. Y además porque los hongos tienen una forma diferente. La gente piensa que son plantas a veces eh, y piensan también que son, no sé, les cuesta a veces visibilizar qué son los hongos. Entonces, el primer reto y también nuestro primer esfuerzo que hacemos es dar a conocer los hongos. A partir de eso, generamos y damos a conocer cuál es su importancia.
Después, nosotros estamos trabajando muy despacio, ¿verdad? Pero queremos generar conciencia también política para poder empezar a hablar también, incluir a los hongos dentro de los planes de conservación, dentro de las políticas públicas. Y también dentro de los desafíos y herramientas que nosotros utilizamos para dar a conocer este maravilloso reino es no solo los conversatorios, sino también participamos, por ejemplo, a mí me encanta contar cuentos, yo soy cuentera, nos encanta el arte, ¿verdad? Luis Fran también es increíble, nos asociamos con diferentes artistas, pueden ver también los pósters que están detrás de Luis Francisco, ¿verdad? Esto se hizo una gran artista llamada Alejandra Vindas y son hechos en acuarela y Alejandra da cursos, capacitaciones, ¿verdad? Sobre dibujo. También promovemos el cultivo de hongos, el consumo de hongos, los hongos medicinales, damos talleres sobre hongos medicinales, acercamos a la gente, llevamos a la gente a caminar, a tener una experiencia diferente en turismo. Entonces los llevamos a las montañas, los llevamos a conocer a los hongos, dónde crecen, que puedan tocarlos, que puedan olerlos, que puedan sentirlos, que puedan vivirlos. Exacto. Que eso es fundamental. Y también trabajamos, ¿verdad?, con muchas comunidades. Nosotros hacemos ciencia ciudadana y participamos mucho en trasladar la información que se está haciendo en la academia, trasladarla a la sociedad, que nos parece fundamental. Y después de todas estas acciones locales, buscamos siempre trabajar en conjunto también con instituciones internacionales para resolver los conflictos que a todos nos engloban, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Hay dos herramientas que a mí me ha llamado la atención entrando sobre todo a la Fundación Fungi, que tú bien la mencionas, que es la ciencia y el arte. Esta confluencia entre dos mundos que muchas veces se ve diferenciado, ¿cierto? Como un científico haciendo arte o un artista hablando de ciencia. ¿Cómo conviven estas dos cosas? Y la verdad es que se ha dado una forma tan orgánica porque yo tengo la teoría de que los hongos abren mucho hacia la filosofía, a replantearnos todo lo que nos dijeron, todo lo que supuestamente debe ser así. Gracias a los hongos nosotros decimos, puede que no sea así, puede que sea de una forma distinta. Y eso creo que a través del arte se puede comunicar de una forma muy amable y muy profunda, creando esta concientización. Y otra herramienta muy importante es la educación, ¿no? En la Fundación Fungi nosotros estamos trabajando en crear el primer currículum escolar, porque nos pasa y nos pasó a todos y a todas que en el colegio nos enseñaron lo que son las plantas y los animales, ¿cierto? Pero nunca nos enseñaron lo que son los hongos. Entonces hay un vacío y hay una laguna que instituciones como las de nosotros están hoy en día tomando ese pañuelo, ¿cierto? Y democratizando el conocimiento. Pero queda todo por hacer todavía, así que ahí hay un trabajo muy bueno. Leti, ¿hay alguna herramienta, o Luis, alguna herramienta o alguna forma en que ustedes ven de que se puede llevar a cabo a través de los hongos? Digo, algún ejemplo que ustedes digan, o algún plan de conservación que ustedes digan, esto sí se podría trasladar hacia los hongos, sí podríamos hacer esto en el reino fungi. Bueno, ahora que tengo señal más estable, yo me quedé con la parte de que no comenté cuál era mi vínculo con los hongos desde el principio, pero aprovecho como este momentito para decirlo. Queremos saberlo también. Yo trabajo con hongos desde muy chica. En 2003
mis papás empezaron un proyecto de producción de hongos acá en Merlo, San Luis, que es donde estoy ahora. Entonces desde muy chica aprendí todas estas cosas que tienen que ver con el ciclo de vida. Cultivamos gírgolas en un principio, y viví, cuando era más chica aún, viví un año en el Amazonas. Entonces tenía como toda esa sensación de que la naturaleza es algo muy imponente, muy impactante. Y bueno, después ya me fui a estudiar a Córdoba biología, soy bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuando ingresé, me acuerdo que yo decía, lo último que quiero saber es de los hongos, porque yo ya viví toda mi vida haciendo esto. Quiero más. Y encima eso es lo que hacían mis padres. Entonces era como, no, yo no quiero saber nada, yo quiero mamíferos grandes. Yo no quiero estas cosas pequeñas. Claro, monos o todo eso, y de repente en la facultad me encontré, y siempre cuento de que para mí uno de los mejores regalos de la micología son las personas que he podido conocer a través de la micología, porque realmente me encontré con personas fantásticas que tenían esta cuestión de grandes micólogos y micólogas, de la fascinación que producen los hongos. Entonces, desde padres empecé a investigar de vuelta, empecé a trabajar en un instituto de investigación de CONICET, y bueno, después lo conocí a Fran, que es como mi gran amigo y mentor, y empecé a participar de la Fundación de Hongos de Argentina, y hoy en día tengo mi propio emprendimiento de producción de hongos, y trabajo con producción de hongos nativos. Pero bueno, todo esto viene a cuento de que cuando nosotros empezamos en Mundongo, que es este emprendimiento de mis padres, a trabajar con hongos, la gente venía y no sabía qué era lo que hacíamos. No entendían de qué se trataba nuestro trabajo. Está un poco cortado ya de vuelta, pero espero que se escuche. Pero te escuchamos bien. Pero, bien. Venían acá y nos decían, pero ¿qué es esto? Y no son venenosos, lo mismo que decía Andrea, ¿no? Como esta relación de que los hongos automáticamente son algo venenoso, hace mal a las plantas, se lo pueden sensación como esta micofobia, y les contábamos, y la gente se quedaba como asombrada, les parecía que no era verdad. Entonces les mostrábamos que los troncos, de donde salían los hongos, y de a poco, y después los probaban, porque teníamos como una degustación. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Los chicos hablaban mucho de esto, de que gran parte de la experiencia es comerlos, aprender, o gente que te dice, no, a mí los hongos no me gustan, y capaz nunca los han probado. O han probado solamente los del Entonces, supermercado. claro, entonces, bueno, empezábamos a dar de probar los hongos, y la gente se iba con una experiencia como muy maravillados. Este lugar también es muy turístico, entonces venían gente de otros lugares, y bueno, y de repente salían, nosotros tenemos como un mini bosquecito exótico, pero al fin con una cobertura vegetal, entonces salían algunas especies acá y les mostrábamos, y como un pequeño aporte a eso que ni siquiera sabíamos bien cómo funcionaba. Y cuando empecé a entender que eso que estábamos haciendo era comunicación, ¿no? Que nosotros nos dedicábamos mucho a leer libros, a investigar como de una manera más fuera de la academia, pero entender cómo funcionaba el ciclo de vida de los hongos y contárselo a otras personas, fue muy lindo encontrar que había otras personas también haciendo lo mismo, ¿no? En Hongos de Argentina esto es como moneda corriente, todo lo que hacemos o lo que leemos que nos parece interesante, tratamos de ponerlo a disposición de las otras personas, porque ese es uno de los grandes baches también, creo que de los desafíos también es muy importante. Entonces, toda esta cuestión de poner a disposición, y por ejemplo acá, nosotros vamos a juntar el hongo de coco, que es el Phlebopus bruchi, que es un hongo nativo, y se lo damos a probar a la gente, para que lo conozca, porque nos parece que esa es una forma de entrar en conciencia de que este es el único lugar en el mundo donde ese hongo sale, y que todo ese fuego, encima desde acá donde estamos se ve el fuego, todo ese fuego lo que está quemando es el lugar natural donde ese hongo sale. Ese hongo, como es, no es micorrícico, pero tiene una relación ahí rara con este árbol que es el Fagara coco. Entonces, si esos árboles se queman, este hongo no va a existir más. Me parece que eso es algo como muy concreto y muy claro, y las personas realmente se quedan sorprendidas, porque tal vez no están, o sea, nosotros que estamos más o menos en tema dimensionamos y realmente lo sentimos,
pero otras personas por ahí que les pasa desapercibido, de repente poner esa información a disposición es como una realidad muy cruda, pero que está bueno empezar a internalizar, que en general los ecosistemas se están degradando, que en general nuestros sistemas productivos son en pos de extraer cosas de la naturaleza más que aportar a estos sistemas. Entonces, replantearnos desde ese lugar, yo creo que la soberanía alimentaria también es una muy buena herramienta. Acá en Argentina estamos hablando mucho sobre eso, sobre la agroecología, sobre la producción de alimentos, de dónde vienen las cosas que comemos, y los hongos son como esta solución, lo que chicos también de que van a salvar el mundo tienen que ver con que nuestros sistemas productivos no son sustentables porque yo tengo esta sensación de que no incluyen a los hongos, entonces en vez de ser un ciclo, es algo lineal. Entonces estamos tomando al ecosistema y de eso sacando como productores primarios, plantas y animales vegetarianos para comerlo todo, y nunca reincorporamos esos nutrientes al sistema. Entonces, ¿cómo esperamos que de extraer que eso sea algo sustentable? Entonces pienso que esa herramienta también, o sea, que integrar a los hongos en los sistemas alimentarios y enseñarle a la gente a amigarse con ese grupo de organismos me parece muy interesante como herramienta. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Leti. Luis, ¿hay algún esfuerzo que te gustaría resaltar dentro de lo que hemos hablado? ¿Algo que te llame la atención que te gustaría, o algún esfuerzo que tú crees que debería tomar más relevancia o más importancia, quizás? Sí, claro. Ahorita hay lo que usted ya mencionaba al inicio sobre la ciencia ciudadana. Creo que es un esfuerzo que nuestra generación está viendo que cada vez está dando mejores resultados, que incluyen la tecnología. O sea, tenemos acceso a la tecnología, tenemos acceso al celular, ¿verdad? Que lo tenemos todos los días. ¿Y por qué no utilizarlo para hacer conservación? Y Exacto. creo que es una propuesta muy sencilla que todas las personas que tienen un celular inteligente a la mano pueden empezar a decirse, ok, ¿qué hago? ¿Verdad? En lugar de estar viendo tanto redes sociales, yo puedo ir a tomarle fotos a los hongos y, ¿verdad? Y a otros organismos y empezar a incluir mi participación en la ciencia ciudadana. Porque, ¿qué sucede? Gracias a estas diferentes aplicaciones que existen de ciencia ciudadana, la más conocida en Latinoamérica es iNaturalist, por ejemplo, pero está Mushroom Observer y otros, ¿verdad? En diferentes latitudes. Pero básicamente lo que pasa con esto es que la persona se involucra directamente a ser un observador, ¿verdad? Que es lo que hacemos todos los biólogos cuando vamos al campo. Observamos, tomamos datos, los llevamos al laboratorio, los llevamos al fungario y empezamos a tomar diferentes decisiones si vamos a estudiar a nivel de taxonomía, si los vamos a estudiar a nivel de ecología, ¿verdad? Pero las personas, como que a veces están un poquito perdidas con estos pasos del método científico, entonces ellas se vuelven partícipes de estos pasos, de uno de ellos, del método científico, que es la observación, que muchas veces existen científicos de latitudes de Europa que no saben ni siquiera cómo se trabaja en el campo, ¿verdad? Entonces, a veces hay naturalistas que trabajan mucho mejor que científicos con postdoctorados en el campo, y eso es una realidad. Y creo que es importantísimo, ¿verdad? Hay personas que le llamamos parataxónomos. Aquí en Costa Rica hubo una institución que se llamó el INVIO y ellos tenían parataxónomos por todo Costa Rica y ellos eran increíbles, muchísimo mejor que montones de biólogos de mucho renombre. Y creo que hay que darle, ¿verdad?, mucho valor a estas personas que se formaron básicamente a partir de su pasión, de su amor por la naturaleza, de su conexión. Fueron buscando los nombres científicos por cuenta propia, se fueron formando por sus propios intereses y creo que a partir de esa chispita que todo el mundo tiene de querer aprender más de la naturaleza, podemos empezar a involucrar a las personas porque es básicamente caer en lo mismo, dar a conocer el reino de los hongos a partir de las herramientas que tenemos a la mano, la tecnología, el celular. Entonces, ahora con estas bases de datos, ¿verdad? Que se filtran, obviamente, hay diferentes
personas que son como las curadoras de estas bases de datos, que hay ya por ejemplo, en iNaturalist en específico, hay un término que se llama grado de investigación. Entonces es porque fue curado por 3 personas diferentes. Entonces ya especifican que ese hongo posiblemente sí sea la identificación correcta, y eso se va para una base de datos para que científicos en otros lugares del mundo empiecen a hacer, ¿verdad? Diferentes estudios de ecología, empiecen a involucrarlos en listas de especies o en listas rojas, que ahorita se está trabajando mucho esto, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, gracias a datos que ya existen en bases de datos de estas plataformas de ciencia ciudadana. Y creo que es importantísimo dar a conocer esos proyectos. Hay uno muy famoso en Estados Unidos que se llama Fungal Diversity Survey, Sí. ¿verdad? Que yo creo que ustedes desde Fundación Fungi lo conocen muy bien esos casos. Y en Costa Rica, afortunadamente, también se están empezando a tener esas iniciativas de buscar diferentes proyectos de observación de hongos. En este caso se llama Macrohongos de Costa Rica. Yo creo que también Hongos de Argentina tiene un proyecto similar. Y la idea es que esto, más personas se vean involucradas, y así como yo todos los días puedo ver Facebook o Twitter para actualizar mi estado, yo todos los días puedo ver esta aplicación y ir aprendiendo nombres científicos, ir preguntándole a expertos de otros países, sí, este honguito vieras que no me parece como el que usted me enseñó, tiene otras características, y ahí, ¿verdad? En lugar de ver chismes, en lugar de ver historias todas tristes, podemos aprender de los hongos. Claro. Sí. Andrea, por favor. Me gustaría agregar una cosita, porque esto que está diciendo Luis Fran es maravilloso y también yo creo que es muy importante que también empecemos a capacitarnos en hongos, a aprender sobre los hongos y acercar a la gente a los hongos. ¿Por qué? Porque estas plataformas de ciencia ciudadana son esenciales, generan datos biogeográficos de dónde estamos viendo estos hongos, pero es importante también que hayan personas y también buenas, o sea, personas con experticia que curen estos datos, ¿verdad? Sí. Porque está generando cantidades masivas de información, pero no todas están curadas. Y estos datos que generan estas plataformas son fundamentales, porque si nosotros queremos hacer evaluaciones para meter a los hongos en las listas rojas, por ejemplo, estos datos los utilizamos para ver cómo están las poblaciones, si hay muchos hongos de una especie, si hay poquitos, si están en vulnerabilidad, si hay mucha fragmentación de hábitat, eh, y desde hace cuándo se están viendo o hace cuándo los dejamos de ver. Y es que está sucediendo que hay muchísima información. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se ha investigado mucho sobre los hongos. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se las publicaron en otra parte del mundo. Y ahora hay que pagar para poder acceder a esa información. Y entonces hay hongos que tal vez se empezaron a muestrear, no sé, en los 70s, y resulta que el investigador o la investigadora se pensionó y dejaron de darle continuidad. Entonces no sabemos si esos hongos todavía existen, si no existen, cómo están. Y estas plataformas de ciencia ciudadana trae este mundo, ¿verdad? A las personas, y que nosotros podamos darle continuidad, podamos acercarnos, podamos aprender, pero también es muy importante ese papel de las personas expertas y que hayan siempre personas aprendiendo y sustituyendo a las personas que se van pensionando también. Forma un ciclo. Es un ciclo. El ciclo del hongo, ciclo también de nosotros como personas en la participación, en la conservación. Exacto. Sí, yo creo que es muy importante el traspaso de la información de generación en generación, entre colegas, ¿cierto? Pero me gusta mucho que coincidamos en que finalmente hay que transmitir un mensaje, y ese mensaje se transmite a través de un acto o de algo que llega a la persona, ¿cierto? Ya sea
como decía Leti, diciendo, mira, este hongo que estás comiendo es nativo, es endémico de acá y tenemos frente a nosotros una amenaza muy fuerte, o lo que hablan ustedes desde Funga Conservation como transmitir a través de la ciencia ciudadana el conocimiento, pero también una retroalimentación constante. Y esto me parece importante que coincidamos porque estamos frente a un problema mayor y que nos acontece a todo el mundo, que es el cambio climático, ¿cierto? Y me gustaría que ya entráramos como a ver qué soluciones o cómo los hongos nos pueden ayudar a combatir este problema que ya no es algo que va a ocurrir, sino que es algo que está ocurriendo en este momento. No sé si quizás Leti pueda empezar con este tema tan importante. Sí, la verdad que estuve pensando mucho en este tema. Escuchaba el otro día a Julie, que ella habla mucho también sobre el cambio climático y los hongos, y creo que el rol fundamental de los hongos en este caso ya más o menos lo conocemos, que es como son grandes secuestradores de carbono. Entonces el 70% del carbono del suelo está en redes de micelio, y eso es como muy interesante como dato, y a la vez como para darle sentido a lo que pasa en el ecosistema. Creo que una cuestión que tiene que ver con el desafío en el estudio de los hongos es que son microscópicos, entonces gran parte del proceso tenemos que imaginarlo. No es tan fácil evidenciarlo a simple vista, sino que sobre todo en estas zonas donde los macrohongos son los que menos, conservar los hongos implica esto, de conservar cosas que no vemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que para mí también, como bueno, soy productora de hongos, creo que gran parte del cambio climático tiene que ver con los sistemas productivos, y bueno, y de alguna manera rever esa parte creo que es súper interesante. Usar los hongos para reciclar residuos y no esto de que muchos residuos lignocelulósicos se queman, entonces todo ese carbono vuelve a la atmósfera. Sabemos que los hongos pueden recuperar gran parte de esos residuos y bueno, y producir alimento de muy buena calidad, producir proteína, que es una cosa que necesitamos un montón. Creo que desde ese punto de vista los hongos son grandes aliados. Encuentro que al estar como invisibilizados durante tanto tiempo, ahora los necesitamos con urgencia en todos los aspectos. Entonces, otra vez pasa esto de que creo que los hongos también son muy importantes para el restablecimiento de los ecosistemas. Acá en Córdoba, bueno, yo digo Córdoba y en realidad estoy en San Luis, pero es muy cerquita. En Córdoba hay muchos proyectos ¿cómo se dice?, reestructuración de hábitat, y en los suelos los hongos son súper importantes para que eso suceda. Mucha de la germinación de las semillas, mucha del establecimiento de plantas en el suelo tiene que ver con los hongos que hay en ese suelo. Entonces, yo creo que los hongos funcionan como buffer también en el ecosistema, como para que todo este cambio climático no sea tan agresivo sobre las especies de plantas, sobre los patógenos que se empiezan a generar, o todas las pandemias mundiales. Creo que los hongos son grandes aliados en esa cuestión, ¿no? Entonces, aprender a tenerlos en cuenta, para mí es como que ayuda un poco a minorar toda esta gran destrucción que se está generando, no solo por la acción directa, sino por la acción indirecta, que tiene que ver con todo esto del cambio climático, que sabemos que es algo como muy a largo plazo y que viene sucediendo hace mucho tiempo y que ya de alguna manera es imparable. Entonces, empezar como a habitar esos espacios donde los hongos existen, que son todos, pero solo reconocerlos me parece muy importante. No, súper. Yo me quedo con tu reflexión que bueno, ahora la extendiste mucho más, pero esto de que finalmente los sistemas productivos no son sustentables porque no están mirando a los hongos. Yo creo que me quedo mucho con esa reflexión, me gustó mucho eso. Yo sé que Andrea tiene algo importante que decir en este tema, así que yo la quiero escuchar.
el cambio climático y los hongos. ¿Cómo relacionamos estas dos cosas que algunas veces la vemos como problema, pero realmente lo que queremos aquí es darle el vuelco y decir los hongos son una solución, ¿cierto? Claro. A mí me encantó lo que dijo Leti y quiero complementar lo que ella dijo, que los hongos participan en casi todos los ciclos biogeoquímicos del planeta. ¿Y qué son los ciclos biogeoquímicos? Pues los ciclos biogeoquímicos hay diferentes, ¿verdad? Está el ciclo del agua, el ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, el del carbono, ¿verdad? Entonces, ahí después de esa pausa, de esa paréntesis, ¿verdad? Los hongos participan, aunque sea de manera indirecta, y tienen esa función de equilibrar los ecosistemas. Por ejemplo, hay hongos que ahora se está viendo que cuando los parasita un virus, entonces los hongos pueden actuar como endófitos y actuar de manera positiva con las plantas, y si no tiene esta relación, entonces pueden ser más bien parásitos o patógenos, ¿verdad? Los hongos en asociación con otros organismos empiezan a regular. Los hongos regulan las poblaciones de animales, regulan las poblaciones de las plantas. Los hongos interconectan, ayudan a que las plantas sean más eficientes, que las algas sean más eficientes para poder mantener el equilibrio. No solo degradan, sino fortalecen. Yo estudié, como les conté, ¿verdad? Los endófitos. Los endófitos, por ejemplo, ayudan a que las plantas produzcan hormonas de crecimiento, o los mismos hongos producen sustancias para que estas crezcan más fuertes. Eh, También los protegen contra patógenos, depredadores. A veces están ahí esperando para ser los primeros en consumir y en degradar a la planta. Los hongos no solo están con las plantas, los hongos usted los ve con las termitas. Las termitas son de los organismos más eficientes que hay, y es gracias a esa relación con los hongos. Están con la mayoría de los insectos, por no decir todos, porque me da miedo, porque son tantos insectos, ¿verdad? Pero tienen una relación. Claro, los hongos tienen relaciones muy estrechas con los insectos, Sí. tienen relaciones con las aves, con los mamíferos, con los reptiles. Ahora se está viendo que el honguito que les crece en las ranas, ¿verdad? Es una relación, más bien se vuelve patogénica cuando la rana está estresada. Entonces, son fundamentales estas relaciones, este desequilibrio. Y es que estamos viviendo no solo una crisis climática, pero también estamos viviendo una crisis de biodiversidad. Entonces, las poblaciones de animales que se han estado estudiando desde los 70, ahorita se han reducido en un 68%. Y esos son datos muy fuertes, porque todos en este planeta, todos los seres se retroalimentan. Estamos haciendo sinergia. Y eso es lo que mantiene la vida. Y los hongos son clave para tejer, ¿verdad? Toda esta vida que crece en el planeta. Sí. Y no podemos aislarlos. Hemos hecho durante tantos años conservación de mamíferos, de reptiles, ya comenzamos con plantas, pero hasta ahorita estamos comenzando a hablar de conservación de hongos. Y por dicha, porque en algún momento había que iniciar. Por dicha se ha aumentado la investigación en este tema, porque son complejos de estudiar, no es fácil estudiar hongos, pero realmente a uno, como dice, como estaba contando ahora Daniela, le abre el panorama, le permite ver la vida con mayor profundidad. Y yo quiero invitarles a sumergirse en esta experiencia, porque vale la pena.
porque nos ofrecen grandes soluciones. Los hongos respiran también. Los hongos también producen CO2, ¿verdad? Los hongos, pero también fortalecen los ecosistemas para que puedan volver a equilibrarse. Y entonces, hagamos conservación de hongos. Estudiémoslos, miremoslos, sintámoslos. Sí, no, totalmente. O sea, la importancia de los hongos, la verdad es que radica en todos los otros reinos. Nosotros les llamamos como los interconectores de la naturaleza, porque prácticamente esos son, eso es lo que están haciendo. Están en este entramado de todos los ecosistemas. Ya para ir cerrando, ir finalizando, me gustaría que habláramos un poco de los desafíos. Ya sabemos los problemas, ¿cierto? La importancia de los hongos, algunas herramientas que hemos ocupado para poder transmitir este mensaje o esta importancia. ¿Y cuáles creen ustedes, Luis? ¿Cuáles son los desafíos que en Funga Conservation usted ya me hablabas que hay ciertas paredes, ¿cierto? Y me gustaría que profundizaras un poco en eso, pero ¿cuáles son los desafíos que hoy día enfrentan en cuanto a la conservación? Sí, yo creo que voy a hablar a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Porque hemos hecho como un mapeo eh, que ahí es bien bonito porque hemos visto como que esas características se repiten en toda Latinoamérica, ¿verdad? Primero, básicamente casi todos los países son micofóbicos, que es este término que les decía Andrea. No se le da el valor al reino de los hongos, como ya hemos estado hablando. En un país como Costa Rica, que se basa en turismo ecológico, ¿verdad? No se da a conocer a los hongos, entonces la gente cuando pasa la parte de un hongo ni lo vuelve a ver. Y creo que se está desperdiciando demasiadas oportunidades de trabajo por ahí. No hay formación, ¿verdad? Como ustedes que están haciendo este currículum, no hay formación en la escuela, no hay formación en el colegio, en la universidad. Las carreras de biología, los cursos de hongos son si acaso contaditos con las manos, con los dedos de una mano, ¿verdad? Y no hay un posgrado en micología en Costa Rica hasta el momento. Y eso se traduce en los profesionales que quieren transmitir esta información, que tenemos que estar siendo autodidactas prácticamente en lo que hacemos y buscar formaciones en otros países. Sí. Entonces, también nos enfrentamos a que no hay una lista oficial de hongos. Se está haciendo, hay muchísimo esfuerzo de micólogas que admiro un montón, como decía Andrea, estudios y investigaciones que se llevan a otras latitudes del mundo, las publican en otro lugar y dicen que son hongos de Costa Rica, pero nunca devuelven esa información. Entonces están haciendo un trabajo de hormiga literal, de ir buscando paper por paper que menciona Costa Rica con hongos, y por eso no se ha tenido una lista oficial de hongos de Costa Rica en el 2021. ¿Cómo es posible que no tengamos una lista oficial de hongos de Costa Rica en el 2021? Exacto. Y eso va de la mano que no hay una lista oficial una lista roja de estos hongos. Y mucho menos no hay monitoreo. Y además nos estamos enfrentando a todo esto que mencionaba Leti, de la reducción de hábitat, la fragmentación de los ecosistemas, el aumento de la frontera agrícola debido a la agroextensiva, y es una cuestión que vamos contratiempo. Y además no hay una organización de conservación de hongos, una organización de hongos en Costa Rica. Funga Conservation está ahí poquito a poco apareciendo en el mapa, pero hasta el momento no tenemos ninguna asociación de micología en Costa Rica, no tenemos, ¿verdad? Todas estas otras pequeñas instituciones y organizaciones que hay también bastantes, poquitas en diferentes países, pero eso sucede no solo en Costa Rica, sucede en Panamá, sucede en Nicaragua, sucede en El Salvador, sucede, ¿verdad? Tal vez podríamos mencionar que hay asociaciones de micología en pocos países de Latinoamérica, pero es algo que hemos notado que se repite a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces es una problemática que tenemos que abordar ya. O sea, ayer ya es tarde, tenemos que empezar a hacerlo ya con las herramientas que tenemos.
Así como nosotros empezamos con Funga Conservation con las herramientas que teníamos y hemos ido aprendiendo en el camino, no hace falta ser, ¿verdad?, un postdoctorado para conservar hongos. Usted puede empezar poquito a poco, con proyectos pequeños, uniéndose a las personas, animándose, ¿verdad? Por eso nosotros promovemos que hayan, ojalá, organizaciones en diferentes países de Latinoamérica, pero lo promovemos en el podcast. Siempre les estamos diciendo las herramientas para que se motiven, les estamos diciendo diferentes técnicas, les estamos diciendo cómo hacemos podcast, les estamos diciendo cómo hacemos conservación, porque queremos motivar a que las personas empiecen a otras organizaciones en diferentes países del mundo, porque para conservar se necesita que muchas personas conserven. Porque Andrea y yo en Costa Rica no vamos a poder conservar todos los hongos de Costa Rica, es imposible. No tenemos esas capacidades. Muchas Andreas. Claro. Y Sí. algo que a mí me encanta que decía Leti, que es que gracias a la micología ha conocido a personas increíbles, y es que gracias a los hongos también es una percepción de colaboración, de querer trabajar en conjunto. Yo siento que en el campo de la micología es algo que se diferencia bastante a otras disciplinas de la biología, ¿verdad? Que hay competencia, que hay egos, que hay cuestiones, ¿verdad? Que yo no quiero que usted esté aquí en mi campo de trabajo, váyase, yo soy el único experto. En cambio, con la micología, todo el mundo se quiere abrazar, ¿verdad? Todo el mundo quiere trabajar con todo el mundo está viendo cómo colaborar. Aquí estamos con personas de Argentina, de Chile, de Costa Rica, y eso básicamente es algo que a mí me nutre muchísimo y que yo quiero transmitir a las personas de que se motiven a que empiecen sus propios colectivos, organizaciones, ONGs, como quieran nombrarse, pero que lo inicien. Exacto. Que actúen ya. Yo creo que Luis habló por todas las organizaciones, ¿cierto? Y nos compete a toda Latinoamérica. En realidad es todo un tema. Yo debo decir que en Chile tenemos el privilegio de que los hongos están en nuestra legislación ambiental y eso ha abierto caminos y ha construido puentes para las personas que se quieren dedicar a los hongos, pero compartimos totalmente algunos problemas, como que no hay un currículum escolar, no tenemos suficientes micólogos y micólogas a lo largo de Chile. Entonces son cosas que compartimos y creo que está ahí en ese mensaje. Para ir finalizando, desde ya les vuelvo a agradecer tener este espacio, pero me gustaría que cerráramos con un mensaje que le quisieran transmitir a las personas que vean esto, porque en momentos o en tiempos donde muchas veces nos frustra todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Los problemas, y como decía Luis, a veces uno abre las redes sociales y sale un poco deprimido de todo lo que está ocurriendo, la extensión de la extinción de especies, como nos hablaba Andrea, los problemas que uno ve al frente de su casa, como decía Leti, creo que son cosas que nos acomplejan y nos ponen en una situación muy triste. Pero me gustaría que, si es que es posible, y yo creo que sí, porque a través de los hongos yo he encontrado esa esperanza, me gustaría que les entregaran un mensaje, así como Luis decía, ahora, actúen ahora ya, para finalizar y cerrar este conversatorio. Leti, te paso la palabra. Bueno, también, primero, gracias por este espacio. Es muy, yo creo que toda esa esperanza y eso, mucho en estos espacios cortitos que tenemos de interacción, a mí se me despiertan muchas ideas y muchas cosas. Lo que decía Luis Fran también es como muy como revitalizante saber que hay muchas personas que están haciendo esto y que necesitamos que sean más. Yo valoro muchísimo el trabajo de todas las personas. Bueno, Fundación Fungi fue la primera que conocí y considero que son como pioneros, sobre todo porque están acá al ladito nuestro, entonces me llega mucho de su información. Son pioneros en todo lo que tiene que ver con la fascinación de los hongos, y muchas veces pasa que es muy difícil. Ustedes sabrán que generar un contenido es súper complicado, y cuando otro lo hace, decir, ay, menos mal, porque así yo puedo simplemente compartirlo. He visto también en el Instagram de los chicos de Conservation que
que gran parte de eso es, bueno, poner a disposición este material para que todo el mundo pueda usarlo, y en eso se nutre muchísimo de la creatividad colectiva. Todo este micelio, cualquier persona que pueda aportar con lo que sea. Yo hace poco, ahora en pandemia, hice un fanzine, que Dani también me acompañó en la presentación, y que nada, es un material súper simple, que lo hice con una amiga que ella hacía diseño gráfico y que nada sabía de hongos, más o menos le interesaba, qué sé yo, y de repente, bueno, a ver, vos qué sabés hacer, pongámoslo a disposición de los hongos. Siempre hablo un poco de que en esta dinámica de quién cultiva a quién, ¿no? Yo soy cultivadora de hongos, pero más ellos me cultivan a mí, en todo esto que tiene que ver con las cosas que generan cuando interacciono con ellos o con gente como ustedes. Así que nada, valoro muchísimo estos espacios, estas redes que se van formando, y me alegra mucho que haya tanta gente tan capacitada también poniendo a disposición lo que sabe o lo que tiene entre manos para que esto siga funcionando. Así que, bueno, ese es un poco mi mensaje. Integren los hongos a su vida, que ya probablemente están ahí, solo hay que verlos, y de a poquito, cuando vayamos tomando conciencia de que este es el momento, o sea, la biodiversidad está disminuyendo, o sea que este momento somos privilegiados porque es el que más hongos vamos a ver en nuestras vidas probablemente, así que aprovechemos para salir, para cada vez que vamos a un lugar conocer su diversidad y entenderla de esa manera como un ciclo más que una cuestión lineal. Así que ese es un poco mi mensaje. Genial, súper, súper compartido también. Andrea, Luis, los últimos mensajes para nuestra audiencia. Decía un queque Pabribri, que es una persona sabia, se llama don Rubén Segura, y él contaba la historia de una ranita que sintió en su piel la tristeza de la tierra, y al sentir eso, notó que había un montón de honguitos, de estas coqueinas, que estaban saliendo en los troncos podridos. Se acercó la ranita ahí, se metió en el guacalito y comenzó a preguntarle a la tierra qué era lo que le estaba produciendo tanta tristeza y tanto dolor. Y entonces se dio cuenta que era que la tierra estaba cansada. Entonces la ranita sintió mucha empatía y comenzó a cantarle a la tierra, así, pi, 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 pi. Y entonces le contaba sus historias, le contaba todo lo que había visto en su corta vida, cómo el río crecía y lavaba la tierra, cómo las plantas adornaban el lugar y lo llenaban de oxígeno. La llenó de tantas historias y esperanzas. Y en esos arrullos le empezó a dar vida a la tierra. Y entonces los hongos se volvieron rojos y el cuerpo de la rana adquirió el mismo color, excepto su parte trasera, que se volvió azul, como un saludo al cielo. Cuando ambos se vieron que habían cambiado, comprendieron que ya no eran los mismos que antes. Y qué bueno. Y entonces hay una moraleja que nos enseñan los bribris, que es que cuando estos hongos salen, los hongos nos indican que es momento de abonar la tierra. Y quiero decirles estas palabras porque estamos en ese momento. Cada una de las acciones que hagan ustedes, por más mínima, pero con proyección, con convicción, cada acción que hagamos para unirnos, todo este micelio que está creciendo, que estamos luchando para crearlo, todo esto es abono para que la tierra salga de este proceso que está viviendo y también vivamos y que nuestros hijos, nuestras familias, las siguientes generaciones, todos los seres vivos que habitamos acá, podamos vivir en un ambiente más sano. Démosle esa oportunidad a los hombres de salvar el mundo.
Qué lindo, Andrea, muchas gracias por compartir, me encantó la historia y el mensaje, muy, muy bueno. Luis, ¿algún mensaje final? Bueno, yo no tengo un cuento, Pero pero qué les mucho. traigo un mensaje de esperanza. Los hongos nos llenan de esperanza porque donde hay muerte hay vida y ahí están los hongos. Y creo que en este momento la humanidad es importantísimo tener esperanza, no perderla, no irse en ese hueco que muchas veces las noticias nos quieren meter, que muchas veces nuestras propias personas cercanas lo siguen reproduciendo. Y ellos nos dan mucha inspiración, ellos nos dan mucha esperanza. Ya les conté el montón de capacidades que tienen los hongos de ayudarnos como sociedad y les invito a que incluyan a los hongos en su vida, como decía Leti, definitivamente desde la medicina, desde la comida, desde la biotecnología, escuchando un podcast que se llama La Voz de los Hongos, por ejemplo. Y definitivamente quitarse como esa resistencia, verlos desde otro lugar, ¿verdad? Dejar de verlos como algo feo, dejar de verlos como algo negativo, como algo de que solamente me van a relacionar con las drogas, ¿verdad? Con los hongos que me van a poner a volar. Y eso tampoco verlo como algo satánico, ¿verdad? Como algo feo, algo que más bien me inspire a probar un mundo nuevo, que me inspire a ver qué está pasando en este reino que pocas veces me han dicho que cómo funciona, que muchas veces lo confundimos con otros reinos. Entonces, mi invitación es que esa creatividad, ese niño interior o esa niña interior que tengan adentro, que salga a relucir cada vez que vean un hongo en el bosque, que lo vean, que lo huelan, que observen qué está pasando ahí, que le agradezcan a su divinidad de preferencia, que están teniendo esa experiencia, porque ese hongo seguramente nunca lo van a volver a ver, porque simplemente es un frutito que creció para tirar las esporas y posiblemente el próximo que vean va a ser el siguiente año y no va a ser el mismo, va a ser otro color, va a ser otro tamaño, va a estar en otro lugar. Y así es, de efímeros son los hongos, pero su belleza nos queda grabada, su belleza nos enseña a que hay que seguir pensando en cómo generar esta esperanza, a generar estos puentes con la sociedad, a generar estos puentes entre los reinos y que ojalá personas como las que estamos aquí les ayuden a buscar su propio camino en el mundo de los hongos. Súper, muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones. Yo lo único que le quiero decir a la audiencia es que actúen ya, vean estos conversatorios, únanse al micelio, como dice Luis, no se resistan. Es algo que de verdad, así como lo hemos dicho a lo largo de este conversatorio, no se van a arrepentir, porque sumergirse al mundo de los hongos, al reino fungi, es un camino de ida, no hay regreso, aquí uno se dedica y se dedica completamente. Así que actúen y cualquier motivación, cualquier acción es bienvenida, porque los problemas los estamos teniendo todos y todas y las soluciones también están en nosotros y nosotras. Así que muchas gracias Luis, muchas gracias Andrea, muchas gracias Leti. De verdad, yo admiro mucho el trabajo que hacen cada uno y les agradezco haberse hecho este espacio para hablar de nuestro tema favorito, que son los hongos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, Verónica. sí, muchas gracias a todos por participar. Bueno, el Centro Cultural es una plataforma donde queremos divulgar. Agradecer a Daniela por preparar estos conversatorios que han sido entretenidos, edificantes, hemos aprendido mucho. Cosas como siempre yo digo, del 100% conocemos un 5, nos queda un 95 que aprender y nos va a faltar vida para seguir aprendiendo. Entonces, queremos ser parte de este micelio y seguir esparciendo estas esporas para que todo el mundo conozca y aprecie
lo importante que son los hongos, en todo sentido. Así que les agradezco a todos por participar y Daniela, muchas gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos en una próxima ocasión.